Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón, queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Sayenka García y Ricardo Ramírez junto a Juan Juárez en la producción del espacio. Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgües en la coordinación de Unión Radio Cultural. En el control técnico, Francisco Gil. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Burkom, estamos listos para traerles otro episodio de Alfabeto del Mundo, deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de gastronomía portátil. Comer venezolano en el mundo. ¿Pensar nuestra gastronomía es algo nuevo o no? ¿Son los recetarios formas de pensamiento de lo que comemos? ¿Es una receta, una forma de pensar y contener sabores que queremos que permanezcan? Venezuela tiene una tradición gastronómica desde tiempos de la colonia. La cocina caraqueña, maracucha, oriental, llanera, andina, guayanesa, tienen marcas importantes desde hace muchos años. Pero es con la llegada del siglo XX y con la industrialización de la alimentación, con la superación de los años del hambre, que fueron muchos en Venezuela desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX, y que han vuelto, lamentablemente, en que pensar nuestra comida ha encontrado un lugar fundamental. Esto ha sido trabajo de historiadores, cocineros, chefs con formación y devotos de la comida criolla. Los libros de cocina venezolana se convirtieron en grandes ventas desde finales del siglo XX, en paralelo a las escuelas de gastronomía y cocina. Pero hay un tercer elemento, central, la migración venezolana. ¿Cómo se lleva uno su gastronomía? ¿Cómo podemos sembrar ají dulce en Irlanda del Norte? ¿Llega realmente la harina pan a todas partes? ¿Cómo hago quesos blancos en Canadá? Estas y otras preguntas nos llevan a un fenómeno destacable: reconocer que somos nuestros sabores, aquellos que nos han marcado y que queremos llevarlos a donde quiera que vayamos, en primer lugar, y también queremos mantenerlos como posibles siempre en nuestra memoria. Pensar nuestra gastronomía viene de sentirla y rememorarla. ¿Cómo hacerla portátil? ¿Cuánto puede perdurar en nosotros? Sobre estas y otras cosas hablaremos el día de hoy. Lo que piensa Ricardo. Bien, Sayenka, fíjate. Una de las cosas que uno puede reflexionar, pensar, sopesar con respecto a la comida en Venezuela es su identificación en la memoria, ¿no? Así como hay platos particulares que nos vienen porque es lo que nos servían en nuestras casas, ¿no? Nuestras abuelas, nuestras tías, nuestros tíos, etc. También hay una formación del paladar y del gusto que viene por la oferta gastronómica que se empieza a dar en un país como Venezuela, en especial en los años 50, 60, a razón de una inmigración del interior hacia las grandes ciudades y también desde afuera del extranjero hacia Venezuela. Esto cambia y genera, para mí, aportes fundamentales que definen con muchísima fuerza un gusto cosmopolita a la hora de comer y también un gusto variado dentro de la propia gastronomía nacional, ¿no? También aparecen pues nuevos platos o nuevas combinaciones de platos dentro de aquello que nosotros llamamos la gastronomía nacional. Hay mucha gente que considera que no hay nada más criollo que una pollera, por ejemplo. Y bueno, no hay pollera sin comunidad portuguesa, por poner un caso. Y también esa capacidad de entendimiento del gusto del paladar que tiene el que viene del interior hacia las grandes ciudades en especial, especialmente en términos de oportunidad de negocio, y también el que viene desde afuera y va descubriendo, bueno, a la gente le gusta esto, déjame combinar estos sabores a ver qué sale,
y vas estableciendo además no solamente formas de identificación de sabores y de platos, sino también algo que es crucial y es para mí asociar mucho de lo que comemos con marcas, ¿no? No solamente marcas comerciales, sino con un tipo de producción que define, ¿no? Propuestas en cuanto a elaborar platos de comida, ¿no? Ahí la clave está en los recetarios Sí. Y en todo lo que pueden aportar como conocimiento, saber y memoria, y que yo siento que en los últimos años, las últimas décadas, creo que en especial desde los años 80, empiezan a marcar pautas, empiezan a ser un apoyo para aquel que no se relaciona con los fogones pues desde la niñez, ¿no? Sino que de repente un día dice, bueno, yo quiero preparar este plato que servían en mi casa, pero no tengo ni idea de cómo es que se hacía, entonces te puedes apoyar en ese tipo de recetario. Entonces, además en el mundo hay una dinámica a partir del estímulo de las industrias culturales y creativas hacia la gastronomía, hasta generar, bueno, superestrellas vinculadas con esto, y sí hay una carta de presentación en términos de turismo, siempre cuando alguien viene a un país pasa por la gastronomía. A esto hay que sumar la migración y todo lo que se lleva debajo del brazo, ¿verdad? Como representación de una memoria de lo que son. Así es. Es imposible pensar la gastronomía nuevamente, como hemos hablado en estos programas, sin asociarlo con la memoria afectiva, ¿no? Comer está asociado muy directamente con memorias afectivas. Entonces, pensar en los que seguimos aquí, con nuevas dinámicas, con además una realidad cambiante, con nuevos retos también en cuanto a ingredientes. De repente pasamos por un periodo de una escasez muy grande hace muy pocos años, que supuso la necesidad de reinventar las formas de comer y de alimentar, ya no solo desde el placer, sino empezamos desde lo principal, que era alimentar. Cómo alimentamos bien o cómo nos alimentamos bien, mucho antes de volver a reencontrarnos, quizá con cierta modestia, con el placer de la comida y con el gusto que supone experimentar, fusionar, probar ingredientes, etc. ¿Qué pasa? Que además esa escasez que nos diluyó de esos encuentros vino muy de la mano a esta migración amplia que se ha dado en los últimos años de venezolanos a distintos países del mundo. ¿Y qué es lo que está pasando de una u otra forma? Lo que pasó cuando llegaron aquí no solo los europeos, cuando llegaron aquí también las personas de países suramericanos, de las Antillas, cada quien trajo su platico bajo el brazo. Así vamos nosotros también, cada quien lleva un poquito de su comida, que también es un poquito de su historia personal. ¿Qué es lo que pasa? Que hay algo muy importante que tú señalas, Ricardo, y es cómo la gastronomía se ha convertido en una industria mundial multimillonaria. Concursos de comida, concursos de chefs, el plato más exquisito, el ingrediente más extraño. Los chefs son superestrellas, algo que antes pertenecía más bien de puertas adentro de la cocina. Ahora son celebrities. Y eso ha puesto, por supuesto, que la gastronomía del mundo trate también de estar ahí. Y la comida venezolana también. Aprovechando ese salto fuera de las fronteras, la ha hecho exponerse y también permear. Permear, como recién me enteré, por ejemplo, que en Argentina ya una marca local produce harina precocida de maíz. Es una marca local, no es importada. Eso habla, ¿verdad?, de que estás atendiendo a un público. Eso por mencionar algo que supe recientemente. La producción de quesos, que mencionamos en la presentación, la producción de quesos blancos y quesos frescos, que es algo que extrañamos muchísimo cuando estamos fuera, también ha crecido mucho y en zonas indómitas. Hace poco leí de una persona que hacía quesos blancos en Calgary. Entonces, todo este tejido nos lleva también a hacer, como dices, una carta de presentación de quiénes somos, pero también es una forma
obviamente de conservar la memoria, porque mucha de la gente que se fue con su maleta de recuerdos. Entre los recuerdos están las arepas de la abuela o el asado criollo que hacía la tía Rosita, que era una maravilla. Y tú quieres además replicar eso en tus hijos y en la comunidad en la que están. Entonces, creo que hoy vamos a tener una conversa, esta vez literalmente muy sabrosa. ¿Con quién conversamos? Con Valentina Semtey y Enrique Peña. Valentina Semtey es economista de la UCB y magíster en finanzas por el IESA. También realizó estudios de psicología en la UNIMED. Desde hace un poco más de 10 años se ha dedicado a la gastronomía, primero a través de Cocina Emocional, un laboratorio gastronómico, y luego con la célebre Casa Bistró. Vive en Miami, donde es socia de un grupo de restaurantes japoneses. Y desde hace 5 años comenzó conjuntamente con un grupo de chefs una fundación llamada Barriga Llena, Corazón Contento, que se encarga de alimentar a las personas en 2 ancianatos de bajos recursos en Caracas. Enrique Peña es un curioso profesional. Por ello se desarrolla en el área creativa de las comunicaciones desde hace más de 30 años y actualmente asesora a empresas locales, emprendedores y personas naturales en cómo lograr sus objetivos de una manera consona y a largo plazo. Su desempeño profesional ha sido a través de empresas transnacionales como Leo Burnett, FCB, J. Walter Thompson, JMC, entre otras. Sin embargo, su curiosidad lo ha llevado a la cocina, primero como cocinero, luego como estudiante, posteriormente como redactor de recetarios y a continuación como estudioso del acto culinario, pasando por la crónica y finalmente como investigador de las implicaciones de la cocina en el mundo actual en todos sus ámbitos, gracias a la incursión en el mundo de la antropología de la alimentación. Peña es, además, lector a tiempo completo, bibliófilo confeso y devoto de la escritura. ¿Qué invitados de lujo tenemos hoy, Ricardo? Vamos a comenzar hablando con Valentina Semtey. Hola Valentina, ¿cómo estás? Hola Sashenka, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte. No, el gusto es especialmente mío. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Alfabeto del Mundo. Gracias a ti por invitarme. Mira, Valentina, yo tengo 2 preguntas para ti. Luego Ricardo también tiene un par. Pero voy a comenzar con la primera y te escucho y después, bueno, continuamos conversando. ¿Chévere? Súper. Ok. Mi primera pregunta es la siguiente. El gusto y el olfato son 2 sentidos cruciales para la memoria afectiva. ¿Cuáles sabores y olores rememoras con especial agrado? Bueno, imagínate, hay un montón de cosas que se me vienen a la mente. Chévere. Me acuerdo, por ejemplo, el olor de la vainilla, de las tortas, ¿no? De la merienda. Eso era una señal que en mi casa estaba todo el mundo contento. El olor de la vainilla siempre me parece que es celebración, que es alegría y que es como familia, ¿no? Que se junta. Y es muy agradable para mí eso. O la primera vez que probé una arepa de maíz pilado, que la hizo mi socio Francisco Avenante, me la dio, y ese olor del maíz, ¿no? Del maíz de verdad, que es algo increíble. Hay un montón de cosas, ¿no? Otros que tienen más relación con la naturaleza, las flores o qué sé yo, pero en la comida sí, necesariamente mucho te lleva al hogar, a tu mamá, a tu abuela, bueno, a las mujeres, que en mi caso eran las que cocinaban en mi familia, y a la casa, ¿no? A la pertenencia. Sí, efectivamente es como que esos olores y sabores de la comida del hogar son como los primeros que uno realmente atesora. Puede ser, no sé si a ti te ha pasado, ¿no? En mi familia también las mujeres eran las cocineras, y cocinaban divino y además cocinaban rico los dulces. Pero, por ejemplo, la familia de mi papá es oriental y la familia de mi mamá caraqueña, y eran cocinas distintas, ¿no? Y sin embargo yo ahora las recuerdo desde sus olores y sabores con mucho cariño, aunque
algunas cosas que he probado después sepan más rico, ¿no? Que las que hacían en la casa. Sí. No sé si te ha pasado. Claro, por supuesto que pasa. Además, imagínate, yo tengo un montón de años dedicada a la gastronomía y he probado cosas de altísima factura, de ingredientes tratados, pues, bueno, seleccionados, elegidos, cultivados, etcétera, que estaban muy lejos de mi casa o de las técnicas que usaban en mi casa para cocinar, ¿no? Yeah. Pero no necesariamente no necesariamente me traen esa felicidad que me trae aquellos sabores, ¿no? No sé, el pollito guisado de mi abuela, ¿sabes? O sea, es que por cierto hoy estaría cumpliendo años. Eso es otra cosa, eso es como la cuna, ¿no? Es distinto. No necesariamente es lo mejor, pero no es lo más sabroso, pero digamos que creo que sí es lo más confortable. Sí, es lo más especial. Bueno, honremos hoy a tu abuela también con la memoria. Te hago otra pregunta. Ya como gastrónoma, además, de tanta experiencia, ¿por qué crees que algunos platos venezolanos tienen más penetración que otros fuera de nuestra frontera? Por ejemplo, yo tengo información de que en Chile los golfeados son un éxito, igual que los tequeños en Argentina, que les va muy bien. ¿A qué crees tú que responde esto? Bueno, ambas cosas son unos platos sencillos, si te pones a ver, ¿no? La dulcería, que el golfeado es un pan dulce con alguna especie, está muy presente en todo lo que es la herencia de la pastelería, de la panadería que viene de España. Entonces es fácil con los que tenemos cosas en común, digamos, que fuimos conquistados, digamos, por el mismo país, tuvimos más o menos los mismos orígenes, pues que eso sea sencillo de entender y que sea sencillo de compartir. En Europa hay también mucho de esto presente, ¿no? Es fácil que exportásemos eso a algunos países de Europa también, y el tequeño, bueno, es una maravilla. O sea, el tequeño es una maravilla. Sí, de acuerdo. Y le dicen de distintas formas en un lugar o en otro, por lo menos yo vivo ahora en Miami, y aquí entonces los colombianos, los nicaragüenses le dicen deditos, y está discutidísimo además de quién es, ¿no? El origen. Pero también creo que tiene que ver con lo fácil que pueda ser de entender. Hay platos más sencillos de entender, los platos más elaborados de la cocina venezolana, que tienen más ingredientes, más profundidades, distintos sabores, dulces, salados, ácidos, algunos casos un poco de picante. De acuerdo a donde estemos, es más difícil o no de entender, ¿no? Claro. Para los españoles, algunas veces nuestra cocina es muy dulce. Para otros, o sea, para los mexicanos de repente les falta un poco más de pungencia, no sé, pero creo que tiene mucho que ver con eso, con lo fácil que sea o no de extrapolar a la otra cultura. Hay platos, en cambio, como la arepa, que es una maravilla porque le cabe todo. Sí. O la arepa le cabe todo, la arepa le cabe en todos los países, a la arepa le cabe en todas las culturas. Y yo creo que si yo tuviese que elegir un plato venezolano de exportación, seguramente sería ese. O sea, porque adentro le cabe la cultura que tú quieras y va a estar buenísimo, ¿no? Y va a ser un elemento que transporte, que una, que haga de puente de nuestra cultura y la cultura a la que la llevemos. Y eso es tan bonito porque puedes formar parte de la nueva cultura y así conservando la tuya, ¿no? También. Claro, sí, la arepa es como una generosidad redondita, ¿verdad? Que podemos... Claro, y está abierta exportar. como abrir tu corazón, digamos, abrir tu Así corazón a nuevas personas, a nuevas costumbres, a nuevos sabores, ¿no? Y eso es hermosísimo. O sea, muy eso hermoso. Es poético. Es poético, así es. Valentina, Ricardo también tiene unas preguntas para ti. Gracias por responder las mías. Vale. Hola Valen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Ricardo, ¿cómo anda todo? Chévere. Me gusta escucharte. Igualmente. Valentina, fíjate, dos preguntas, ¿no? La primera, y que va en consonancia con esta última reflexión que tenías con Sachenka. ¿Es la comida una carta de presentación que pueda mantenerse en el tiempo? Es decir,
¿Cuánto puede permanecer en el recetario una manera de hacer las cosas vinculada con la comida, ¿no? Mira, yo creo que ahora es más sencillo que permanezca por lo que tú dices, ¿no? De los recetarios. Anteriormente dependíamos de la oralidad y de alguna medida todavía las cocinas de las casas, digamos, pasan por allí, ¿no? El recuerdo y la memoria se va gestando de boca en boca, digamos. Bueno, me ha tocado, yo emigré hace unos años y paradójicamente nunca cocinaba comida venezolana cuando vivía en Venezuela. O sea, cocinaba comida italiana, japonesa, libanesa, etcétera. Me interesaban los otros sabores y cuando emigré me encontré con que me interesaba solamente cocinar comida venezolana y insólitamente no tenía experiencia haciéndola. Pero es la pura verdad. Okay. Y uno entonces va, ¿sabes?, a cómo lo hacía mi abuela, cómo lo hacía mi mamá, cómo lo hacía mi tía, etcétera. Uno va preguntando y va escribiendo y en su propio registro, en su propia memoria, y le va enseñando a sus hijos, digamos, o a sus amigos, en el caso de las personas para las cuales yo cocino aquí en mi casa, mi familia, a qué sabe mi memoria, no a qué sabe mi recuerdo. Pero creo que es más fácil ahora. Bueno, tenemos unos libros extraordinarios como los que escribió Armando Escanone, que sí, de alguna manera, si bien no registra toda la cocina venezolana o toda la cocina caraqueña, sí hay un buen registro de recetas que funcionan muy bien, están muy bien escritas, de comida contemporánea de Caracas, ¿no? De comida de la modernidad, digamos. O sea, por ejemplo, en casa mis abuelos no hacían pasta cuando eran pequeños. O sea, la pasta es una cosa que vino como después, y ciertas otras preparaciones. Sin embargo, esta memoria registrada en mi cocina tiene toda esa inmigración, ¿no? Tiene toda esa gente que recibimos y que vino a compartir con nosotros comida, mesa, productos, etcétera, y formas de hacer sentido, ¿no? Desde lo gastronómico. Entonces, es más fácil. Hay algunos recetarios anteriores, bueno, muy, muy difíciles de conseguirse en algunas ventas de colección. El Nacional por ahí ha sacado algunos libros, pero creo que es más fácil ahora con los blogs y con toda esta cosa audiovisual, y es más sencillo, ¿no? Poder acceder, digamos, a la memoria donde quiera que tú estés y que permanezca, ¿no? Mientras alguien la siga haciendo. Valen, en 2 platos, ¿cuán importante es la memoria gastronómica de un país? La memoria gastronómica de un país yo diría que es supremamente importante, desde lo nutritivo, digamos, que es la madre patria, desde ese origen al que tú remontas tu historia y de cómo tú compartes con tu familia en ese primer vínculo, ¿no? Que es la mesa de tu casa. Yo digo que es muy importante y habla muchísimo de nosotros, de nuestra despensa, de lo que sembramos, de lo que nos interesa, del tiempo que tenemos, de lo abierto que estamos a probar cosas diferentes, de un montón de cosas. O sea, yo diría que es fundamental conservarla, preservarla y sobre todo también dejarla evolucionar, ¿no? Dejarla modernizarse, dejarla crecer y cambiar, ¿no? Con el transcurso del tiempo. Buenísimo, Valentina. Muchísimas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado hoy, por haber compartido, reflexionado con nosotros. De verdad, un gran abrazo para ti. Un abrazo enorme. Les mando un abrazo. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por estar con nosotros. Chao. La arepa a mí me gusta porque es muy sabrosita, pero yo me la como si está bien calientita. Yo quiero despedirme diciéndole a mi hermano: quien no ha comido arepa no es buen venezolano. ¿De qué hablamos cuando hablamos de gastronomía portátil, comer venezolano en el mundo? Somos Ricardo Ramírez y Sachenka García. Seguimos compartiendo con nuestros invitados. ¿Con quién conversamos?
con Enrique Peña. Hola Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido a Alfabeto del Mundo. Hola Sachenka, qué placer. Gracias de verdad, porque contar con un curioso profesional para hablar de comida venezolana es un gusto enorme. Yo tengo, Enrique, 2 preguntas para ti y después Ricardo también va a hacerte 2 preguntas. ¿Vale? Perfecto. Voy a comenzar con la primera. A ver, el gusto y el olfato son 2 sentidos cruciales para la memoria afectiva. ¿Cuáles sabores y olores rememoras con especial agrado? Fíjate que a mí el tema del gusto y el olfato es algo que me encanta, sobre todo porque la neurogastronomía afirma que el gusto no existe, que lo que existe es el olfato. Y yéndonos un poco hacia el olfato, hay algo que me llamó mucho la atención, que acabo de leer, y es que nosotros tenemos memoria olfativa a partir de las 9 semanas de gestación con unas células olfativas, y a partir del 5º mes diríamos que podíamos oler. Eso significa que ya venimos oliendo y que la relación entre madre e hijo viene incluso desde los olores que se llega a transmitir a través del líquido amniótico, cosa que me parece realmente increíble. Sí. Ahora, cuando nosotros hablamos de memoria y sobre todo de estas cosas que uno rememora con agrado, mi familia es de 2 lados, pues mi familia es oriental y mi familia es andina. Yo fui más pegado a mi familia andina, por lo tanto dentro de estos sabores que yo me rememoro con más agrado están las arepas de trigo, la chanfaina, el plátano verde, las cosas que en casa de mis abuelos se servía y que eran mi cotidianidad porque era la familia más apegada a mí. Pero de mi familia oriental habían cosas que eran también fantásticas. Las arepas de harina amarilla era una cosa increíble, ¿sabes? Y ahí hay como una conjunción de sabores, ¿no? Y yo un poco pensando en esto, yo pienso que hay un sabor que a mí me identifica y que yo siento con muchísimo agrado, porque me une a las 2 familias. Me une a la esencia de las 2 familias, y es el sabor de la yuca. A mí la yuca, no te iba a decir la dulce, gracias. A mí la yuca me parece que es parte de nuestra cocina originaria, ¿ok? Es parte de lo que somos, era parte de mi comida andina, de tus acompañantes, ¿ok? Y era el casabe oriental que es algo muy grande. Y es algo también precioso porque la yuca pertenece a nuestros sabores americanos reales, originarios, propios del sur, ¿sabes? Son esos tubérculos insólitos que encontraron cuando nos conquistaron y que nos dan parte del origen de nosotros con el casabe, la arepa y todos los demás alimentos. Entonces, bueno. Imagínate, bueno, yo también soy de familia mezclada, pero oriental, caraqueña y maracucha. ¿Qué tal? Pero sí, qué rico ver estos sabores. A mí la yuca me recuerda a los buñuelos de mi abuela, de mi bisabuela, que hacía mi bisabuela oriental. Muy bien. Pero ahora te hago otra pregunta. ¿Por qué crees que algunos platos venezolanos tienen más penetración que otros fuera de nuestra frontera? Por ejemplo, yo comentaba que los golfeados son un éxito en Chile, y los tequeños también parece que les va muy bien en Argentina. Parece que también en otros países, ¿no? ¿A qué crees tú que se deba como esta penetración más favorable hacia algunos u otros? Mira, depende de los países a donde vaya, ¿sabes? Y depende de las armonías. Obviamente, un tequeño es un tiro al piso, ¿no? Un tequeño es un trigo, que al final el trigo es para nosotros es la memoranza del dulce, y es un queso que es el válido de todo el mundo. Entonces, un tequeño es muy fácil que entre. Pero, por ejemplo, tengo amigos que han hecho comida venezolana en Londres, ¿ok? Y cuando la gente ve un plátano frito, se santigua. ¿Sí? Porque son paladares, y ahí tenemos que ir un poco, son paladares que esas mezclas de salados, dulces, etcétera, no les son tan, digamos, tan armoniosas, digamos que no les son exóticas, sí, siempre van a ser exóticas y siempre van a ser sabrosas, pero no son armoniosas con la educación de cada uno de los paladares. Y esto tiene que ver un poco con
cómo han sido estimulados nuestros sabores. O sea, para nosotros nuestra cocina nacional es muy armónica porque tiene mucho de dulce, mucho de salado, puede tener algo de ácido, puede tener, pero hay cocinas que no. Sí. Y ahí tenemos que ver exactamente cómo está dividida la lengua de cada uno de esos comensales. ¿Okay? Y esto también se une un poco con cómo se unen los paladares, porque las diásporas y la multiculturalidad en la que vivimos puede crear nuevos paladares con mayor educación. O sea, por ejemplo, nosotros hace 30 años veíamos el sushi como algo exótico. Sí. ¿Sabes? Y ahorita lo vemos como algo bastante regular. Sí, incluso nos damos el lujo de calificarlo. Pero también es cierto eso que tú dices, porque ese sushi también que nos parecía exótico, pero que nosotros comemos, no es exactamente tampoco una réplica, ¿no? del de Japón. Siempre se permea culturalmente, ¿no? Sí, incluso hay cocinas muy interesantes que permean todo. Bueno, la nuestra es una que permea mucho, pero por ejemplo es insólito lo que permea la cocina mexicana. Sí. La cocina mexicana todo lo lleva a lo mexicano. Sí, es verdad. Y es increíble porque, por ejemplo, yo visité un tiempo México, mucho, y ellos no tienen buenos restaurantes italianos, porque no le pueden meter el México. Se quedan en pasta la rabiata y ahí se trancó el juego, ¿sabes? Y se tranca. Sí. Okay, entonces, sí, es un poco la idea de estos paladares, cómo estos paladares hacen armonías con las cosas que ellos tienen y cómo la diáspora también hace que estas mezclas sean permisivas. Qué rico. Bueno, Enrique, gracias miles. Y te paso a Ricardo, que tiene otras preguntas para ti. Perfecto. Querido Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, vale, bien. Mira, Enrique, ¿es la comida una carta de presentación que pueda realmente mantenerse en el tiempo? O sea, te pregunto esto en especial tomando en cuenta que tú has trabajado con recetarios, la transcripción, ¿verdad? De, digámoslo así, la memoria oral de la cocina a la memoria escrita de la cocina, en ti ha sido importante. Sí. ¿Tú crees que eso es una manera de que se pueda mantener en el tiempo o eso inevitablemente va a mutar? No, definitivamente, a ver, nosotros somos civilización desde que comemos y por comer es que hacemos todos los actos que hacemos. Por comer trabajamos, vivimos, nos esforzamos para cada día ser mejores porque es un poco el resguardo y el alimento. Y el alimento está incluido dentro del resguardo. Entonces, la alimentación y la comida puede mantenerse en el tiempo como una carta de presentación, sí, pero como carta de presentación nosotros tenemos la obligación de que lo gastronómico, de que la comida, de que lo sensorial, de que lo patrimonial lo mantengamos y es nuestra labor. ¿Sabes? Y nuestra labor es una labor enorme porque es una labor de rescate, de búsquedas, de pasión, ¿okay? Incluso de resguardar ingredientes. Sí, o sea, Rico Olvera decía en estos días, en una entrevista que le vi, que él decía que él le daba un enorme dolor que un ingrediente se perdiera, y es verdad. O sea, nosotros perder un ingrediente es perder un pedazo completo de la receta y de lo que hacer. O sea, perder el papelón blanco es increíble. Sí. ¿Sabes? Y ya, y desaparece. Tú dices, bueno, ¿y ahora cómo sustituyo esto? Obviamente la cocina va a evolucionar, ¿ok? Pero esa evolución nos va a hacer que si nosotros perdemos la receta, perdemos una fuerza, ¿ok? Y sobre todo, que es algo muy importante, perdemos el ritual. Exactamente. ¿Okay? O sea, es decir, vamos a suponer un pesto, te pongo como ejemplo un pesto en un supermercado, un frasco, en un bodegón, es sexy, ¿sabes? Un pesto hecho con la albahaca que le compraste, los gochitos y lo que pudiste comprar, hiciste tu pesto en tu licuadora, es maravilloso. Ahora, un pesto hecho con un mortero, ¿sabes? Eso es la gloria. Sí, entonces vemos cómo incluso cómo esa ritualidad en lo que hacemos tiene que ver mucho cómo esta comida puede mantenerse en el tiempo. Muy bien, muy bien. A mí me parece que esto conecta perfectamente
ya para cerrar, Enrique, con esta pregunta, ¿no? ¿Cuán importante es la memoria gastronómica de un país? O sea, digo la memoria gastronómica porque si hay algo que hemos venido trabajando mucho en Venezuela en los últimos 20, 30 años, ha sido primero diferentes conceptos de la historia del país, pero también ya directamente con lo que es la memoria del país, no solamente colectiva, sino individual. ¿Qué lugar ocupa ahí lo gastronómico? Un lugar crucial, porque la verdad es que nosotros, gran parte de nuestra memoria es nuestra biblioteca personal, es nuestra biblioteca, es algo que llevamos, que nos lo llevamos, ¿sabes? Cuando la gente dice, si a mí me dice mañana te tienes que ir de Venezuela o me tengo que ir de Venezuela, yo me llevo un recetario. Uh-huh. Porque eso no lo voy a perder, o sea, la lengua no la voy a perder. Y perder la memoria gastronómica o curar la memoria gastronómica es cuidar lo colectivo. Sí. Es cuidar cómo esto cubre todas nuestras necesidades y cómo nos hizo seres sociales. Recordemos que fue el cocinar lo que hizo al hombre, ¿sabes? Él lo convirtió de animal a hombre de una manera muchísimo más civilizada. Descubrir el fuego le hice que él hiciera el colectivo y que el colectivo hiciera la mesa y que la mesa hiciera la memoria, ¿sabes? Y eso es realmente lo grandioso de la cocina, que nos pone en una mesa, que nos acerca a un ritual, que nos pone en una actividad social y que nos pone en una actividad que nos hace pasar de generación en generación y que por eso esta memoria gastronómica es la que nos hace tener los recetarios para poder hacer la réplica, para poder hacerlo de nuevo, para no estar invitando cada vez que nosotros digamos vamos a hacer algo, ¿sabes? Y eso es parte de nosotros. Magnífico, Enrique. Oye, sabroso, muchísimas gracias. Esa es la palabra. Qué sabrosa esta conversación. Muchísimas gracias por acompañarnos en Alfabeto del Mundo, Enrique. Oye, un gusto que hayas estado con nosotros. No, gracias a ustedes y qué honor. Un abrazo enorme. Igualmente para ustedes. Chao, que estés bien. Igual. Hasta aquí nos trajo el río. Bueno, Ricardo, después de estas conversaciones tan interesantes y tan sentidas, ¿no? Emotivas, con Valentina y Enrique, es imposible que no hayamos nosotros también hecho el mismo recorrido, ¿no? De recordar sabores familiares, sabores distintivos, además de nuestra historia, y yo diría que incluso los sabores que se han ido transformando, ¿no? Hay cosas que cuando uno éramos niñitos no comíamos y después sí nos gustan, y sabores que después cuando nos vamos del país a estudiar o a estar fuera un tiempito, los que regresamos, nos damos cuenta que hay sabores que nunca pensamos que íbamos a extrañar, ¿no? Hay de hecho un meme que circula mucho en redes sociales que dice que nadie va a decir que la arepa es su plato favorito, pero basta y sobra que no tenga arepa para que las extrañe, ¿no? Yo creo que hay un poco de eso en lo que conversamos hoy. Sin embargo, también me parece importante, dentro de esto, dentro de las reflexiones que nos plantearon, la importancia de la construcción del paladar. Ese paladar, como digo, también el paladar infantil que madura, cierto, pero también el paladar que se transforma con la relación con los otros sabores, autóctonos o no, porque la relación cultural es dinámica. Yo hace un par de años vi en un programa de televisión, en un reality, a un chef haciendo arepas. Él no es venezolano. Hizo unas arepas rellenas de espárragos y rúcula, que a mí no se me hubiesen ocurrido en mi vida, pero que se veían deliciosas y que seguramente quien las comió las disfrutó mucho. ¿Es lo primero en lo que pensamos cuando hacemos una arepa local? No. Pero es un salto que evidentemente este plato, que como nos decía Valentina, es un plato sencillo de entender, es un plato sencillo de elaborar y de trasladar, ¿no? En esa transformación, bueno, se ha abierto
se ha abierto al mundo, ¿no? Tiene como más chance la arepa y el tequeño que el que pueda tener, aunque admito que a mí me fascina un asado negro, ¿no? Por la elaboración y también por ese dulzor que tenemos en la comida, también mucho en la comida caraqueña, es cierto, no es tan fácil, igual que la yaca. A mí me encanta la yaca, pero a mí me gusta la yaca de adulta. De niña prefería comer los bollitos de hallaca, porque las texturas, cuando uno es pequeño, como que le cuestan un poquito más. Pero después que la saboreas, qué mayor explosión de sabor que una hallaca. Pero la hallaca no le va tan bien todavía fuera de nuestra frontera, y creo que es por esto que hablaba Enrique de los paladares, que no están acostumbrados a estas fusiones de sabor, ¿no? Eso no quiere decir que no se sigan ofreciendo, pero efectivamente no pueden. Mi lectura, digamos, de esta conversación es que los sabores no pueden trasladarse puros a ninguna experiencia, ni siquiera entre nosotros, ¿no? Ni siquiera la que comían nuestros abuelos a lo que comemos nosotros que seguimos viviendo en Venezuela, sino que no pueden trasladarse puros, sino conservarse en sus aspectos esenciales, de boca en boca, efectivamente, de familia en familia, de experiencias cuando la gente se lo lleva en su maleta, como digo yo, afectiva, y bueno, en esos maravillosos archivos de memoria que, como comentamos, son los recetarios. Yo no conozco ninguno de mis amigos, ni ningún familiar que se haya ido que no se haya llevado el libro rojo, por ejemplo. Exacto. No sé qué piensas tú. Bueno, fíjate que yo estoy pensando ahorita como que en varias memorias que se han ido gestando en el paladar, en la experiencia de lo gastronómico en el venezolano, ¿no? Primero, por supuesto, la marca, la huella, la herencia española desde siempre, combinada con la herencia aborigen, que es muy fuerte, muy poderosa entre nosotros, y luego pues la sumatoria de otra cantidad de sabores, ¿no? Entonces, esto brinda asociaciones como puede ser, digamos, la memoria de la infancia o ni siquiera de la infancia, la memoria familiar, sí, donde para mí, por ejemplo, un pedazo de casabe es suficiente para trasladarme a Ciudad Bolívar, por no hablar de, no sé, Naiboa o cualquier otra cosa. Así como un pedazo de pan andino con café con leche es suficiente como para irme para San Cristóbal, hablando en el caso de mi familia. Pero a esas memorias, digamos, familiares, se suma la memoria pública, la memoria de la calle vinculado con lo gastronómico, ¿no? Uh-huh. Y es, por ejemplo, para mí, en el caso de Venezuela, ha sido siempre la experiencia del pan, las diferentes formas y presentaciones del pan y las múltiples transformaciones que ha sufrido la presentación del pan entre nosotros, ¿no? Y en donde puede haber una multiplicidad de opciones grandísimas, pero también hay otras que han ido desapareciendo. Yo extraño lo que se llamaba el pan francés, que en términos criollos pues eran mucho el pan de alocha, ¿no? Sí, que hace falta. Entonces hay ciertas propuestas dentro de lo gastronómico que van desapareciendo y que tienen que ver con los cambios que un país también vive y sufre. Sí. Yo pienso cuando en los años de escasez, ¿verdad? Hace tan poco, el mix que hicieron entre el pan canilla y el pan campesino. Sí. Y en muchas panaderías, pues, no volvió. O sea, quedó ese híbrido campesino canilla y simplemente quedó ya no como forma de transformación. Y también la oferta que podía haber en el contexto de una panadería ha ido desapareciendo. Entonces, eso significan sabores que muchas personas probablemente no vayan a conocer ni vayan a atesorar en su memoria. Entonces hay un elemento de lo colectivo que se vincula con lo íntimo y que lo íntimo con lo colectivo, tanto dentro del país como fuera del país. Estamos en un momento en donde hay personas que pueden estar en Nueva York que dicen, no, pero tú tienes acceso a esto y puedes comer esta otra cosa, y no es tan fácil ya. Uh-huh. O sea, hay que ver lo difícil que puede significar para mucha gente en Venezuela, adentro o afuera del país, preparar un sancocho.
con el trabajo que puede llevar Además, preparar un sancocho, bueno, para grupos familiares grandes. Pensemos en 20 personas y esas ollas de sancocho de pescado o cualquier otro que podía significar, pues, que tú llegabas, comías y al día siguiente volvías y todavía había, ¿no? Tú congelabas, te duraba días. O sea, se ponía más sabroso. En Venezuela hay algo que siempre tenemos que recordar. Este es un país en donde se pasó muchísima hambre. Sí. Durante muchas décadas de su historia. Y bueno, ya estamos nuevamente en una situación parecida, semejante. Hay un trabajo de Ángel Rosenblatt en Buenas y Malas Palabras, en donde él explora las palabras, el léxico, para referirnos al hecho de comer, ¿no? Y entre nosotros no existe, por ejemplo, no existía paladear, cosas sutiles vinculadas con el hecho de comer. En cambio sí, jartar, ¿verdad? Papear estaba presente, porque cuando empieza a presentarse oportunidades de prosperidad y de crecimiento dentro de una población venezolana, hay una memoria de país que dice, no, aquí se pasó trabajo, mis hijos no van a pasar trabajo. Entonces, comer era sentarte y te vas a comer 3, 4 platos de esto, ¿verdad? Y porque no queremos que esta historia se repita. Lo mismo sucede como que se combinan esa memoria propia con la memoria de los inmigrantes, ¿no? Sí, que vienen con eso. Que vienen con la memoria del hambre y bueno, ahora aquí tenemos que comer muchísimo y almacenar muchísimas cosas. Entonces son ciclos que se presentan y se repiten y que yo creo que en el extranjero también se van a empezar a vivir experiencias de atesorar todo lo que tenga que ver con la gastronomía venezolana, difundirla, presentarla y ante todo resguardarla con mucho celo, ¿no? Bueno, a lo mejor ese es el trabajo, justamente. Así es. La etiqueta Nuestras recomendaciones. Bueno, en nuestras recomendaciones, Ricardo, yo debo decir que yo soy devota de las empanadas. Casi que de cualquier sabor. Las empanadas criollas, ¿no? Me gustan también las empanadas de otros países, pero nada como una empanada criolla. Mis favoritas son las de cazón margariteño. Porque es que el guiso desmechadito, ese que uno comía en Playa El Agua o en el mercado de Conejero, que tengo tiempo que no voy, que es ese guiso esmechado, con el que también hacen el pabellón oriental, con ese ají dulce margariteño y ese aroma que es único, yo creo que no tiene comparación. Es así, yo tengo que presentar a Venezuela a algún extranjero, me encantaría que debutara con una empanada de cazón margariteño. Yo recomiendo un plato que preparaba una tía abuela mía, ya la negra, en Cumaná, y es el arroz con coco. El arroz con coco me parece que es algo magnífico, es algo que tiene un sabor muy, muy especial. Tiene, por supuesto, un proceso de elaboración, tienes que dedicarte a hacerlo, pero yo recuerdo y tengo muy presente la devoción con la que ella lo preparaba para sus sobrinos, ¿no? Y si hay algo en lo que a mí me gustaría tener una despensa, una nevera, un freezer lleno, es definitivamente arroz con coco. Ay, qué rico. ¿Y hay algo salado, Rick, que quieras recomendar? Mira, yo recomendaría de manera, o sea, sin duda alguna, segado, los tequeños. Sí, ¿verdad? Yo creo que los tequeños son algo insuperable. Los puedes hornear, los puedes freír y no hay manera de que te vaya mal con unos tequeños. O sea, los tequeños además sirven 24 horas. O sea, a cualquier hora del día tú puedes comer tequeños y no pasa nada. Y nunca quedas mal, eso es verdad. Yo ahora más bien voy a recomendar un dulce, que también, por supuesto, es una memoria. Mi abuela Adelina, la mamá de mi papá, no era la que más hacía dulces en la familia, porque eso lo hacía mi bisabuela. Pero ella preparaba un majarete único. El majarete es un sabor muy, muy particular. Sí. Y hay que saber hacerlo para que la textura quede como debe ser. Yo no he aprendido a hacerlo, no he vuelto a probar uno como el que hace mi abuela, pero el olor a ese coco y esa canela me recuerdan a ella y creo que también es un sabor muy venezolano.
en el próximo encuentro. Más allá de la frontera, proyectos literarios desde Colombia. Y tendremos como invitados a Mariana Marzuk y Rodney Casares. Muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a seguirnos en Instagram a través de @alfabetodelmundo, así como también les recordamos que somos Unión Radio Cultural, la Radio Escuela UR en Instagram y en Twitter.